Bueno, como lo comentaba mi compañera, para esta guía de laboratorio hicimos la selección de dos variables para la clasificación por clustering. Mi compañero usó la columna solar y yo en este caso voy a usar la columna de precipitación. Hicimos este proceso como para comparar qué clasificaciones podíamos obtener, además de variar el tipo de clustering usado, ya sea jerárquico o ya sea por Cummings. También variamos la variable usada. Entonces lo primero que se realiza es realizar el llamado del dataset, la importación de las librerías y la normalización de los datos, corriendo las cifras decimales y volviendo todos los datos en tipo entero para pues así tener una mayor visión de los datos. Luego, haciendo uso de la variable precipitación, vamos a clasificar los datos. Como podemos ver en el histograma, todos los datos están inclinados hacia valores muy pequeños. O sea, que como podemos observar aquí, son valores que no superan, digamos que el número 100. Los clasificamos haciendo uso de esta variable y dentro de los 12.500 datos que tiene este dataset, que es bastante amplio, obtuvimos más o menos 1989 clasificaciones distintas. Ahora se procede a realizar la normalización de los datos, que como ya sabemos, pues por la temática vista en clase, es la resta de cada uno de los datos con el dato más pequeño dividido entre la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño de todo el dataset. Y aquí pues ya tenemos el dataset normalizado. Primero pues realizamos el clustering jerárquico, importamos la librería de scikit-learn, definimos un número de clusters, que en este caso también lo dejamos como 6, y empezamos a obtener los resultados. En cuanto a procesamiento, cabe destacar que fue un poco demorado el proceso, ya que, pues como lo mencioné anteriormente, son bastantes datos. Entonces, ahora miramos el histograma de estos clusters y podemos observar que la mayoría de datos se encuentran en el clúster número 0. Probablemente es una precipitación muy baja o nula, es decir, que son días donde no hay lluvia. En mi caso tuve un pequeño inconveniente y es que el dendrograma, por la misma cantidad de datos, me requiere mucho equipo de cómputo y lo intenté varias veces, pero no lo ploteó porque se demora muchísimo por la cantidad de datos que tiene que procesar. Sin embargo, mi compañera sí pudo obtener el dendrograma, pues, tanto de su ejemplo como del mío. Y luego, pues, se realiza la clasificación por Cummings. Aquí, pues, como sabemos, es necesario y obligatoriamente definir el número de clusters. Este paso lo podríamos, digamos que, entre comillas, obviar en el clustering jerárquico. Realizamos la agrupación, pues nos da los resultados y ploteamos el histograma. En esta clasificación podemos ver que se distribuyen un poco mejor los datos. Probablemente se usó otro criterio para agrupar los datos. Además, podemos observar los 6 centros en 5 dimensiones que tenemos para formar estos 6 grupos. Miramos ahora las columnas de clasificación H y K. Podemos ver que en algunas coinciden, por ejemplo, los que estaban en el clúster jerárquico en el grupo 1, en el clúster por Cummings van a estar en el grupo 4. Sin embargo, mirando un poco más a profundidad los datos, no todas las veces coinciden, pues digamos, no hay como esta relación entre los grupos de ambos clústeres. Y como resultados finales, aquí como pues digamos novedad, se incluyó el comando del para eliminar la columna del clúster con el cual nos está mirando la característica. Entonces se realizó el proceso 2 veces, primero para mirar la clasificación con respecto al clúster de Cummings y luego para mirar la clasificación con respecto al clúster de jerárquico. Entonces, pues más o menos estos fueron los datos que se obtuvieron. Como podemos ver, pues varían la precipitación en el clúster. Por ejemplo, ahorita veíamos que coincidía el 1 con el 4, entonces podemos ver que los datos, por ejemplo, de precipitación que tenemos son 0.007 y en el 4 de acá tenemos 0.006, entonces podemos comprobar que realmente son datos que sí pueden estar, digamos, valga la redundancia, en grupos iguales. Muchas gracias.